Bueno, ahora sí volvimos a la señal digital de Latina Noticias. Pudimos conectar con nuestro entrevistado, el señor Daniel Pontón. Habíamos tenido un problema de conexión ahí, que a veces suele pasar en las transmisiones en vivo, pero ya volvimos y estamos con él. Y como les mencionaba, él es experto en seguridad ciudadana en Ecuador y nos va a contar un poco el trasfondo de todo esto. Ayer ya conversábamos con él un poco sobre lo que había pasado en ese momento, la toma del canal de TC, alrededor de las 2 de la tarde del día de ayer. Sin embargo, ahora que ya ha pasado un poco más el hecho y se ha abierto la discusión de qué cosas se debe hacer en Ecuador para solucionar esta grave crisis de inseguridad, es importante también escuchar esas voces expertas, los especialistas que nos pueden decir qué hay que hacer, qué cosa originó todo y cuándo se originó todo. Entonces ya estamos con el doctor Pontón. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, allá también en Ecuador. Bienvenidos a nuestra señal digital de Latina Noticias. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, como le comentaba un poco aquí a la audiencia, es importante hablar sobre qué cosa está pasando en Ecuador, porque bueno, ayer pasó esta toma del canal TC, pero ya es simplemente el último detonante de una violencia que ya venían arrastrando desde hace tiempo. Pero yo quería hacer una pregunta previa para comenzar la entrevista, y es que justo revisando algunas notas, algunos artículos de hace unos 5 años, Ecuador era tomado como ejemplo a nivel de seguridad en la región de Latinoamérica. ¿En qué momento y cómo se dio este quiebre, este declive radical que nos llevó a la situación de ahorita, de una violencia desbordada, desmedida y hasta incontrolable? Bueno, su pregunta apunta directamente al problema a ubicarnos en el año 2018. Estamos hablando de un momento de una transformación, de un cambio político fundamental en el Ecuador, porque se terminaron 10 años del modelo de Rafael Correa y se dio paso a un gobierno, digamos, más de corte de línea de liberal, ¿no? De derecha, con Lenín Moreno, a pesar que él vino de la línea de Correa y se tomaron algunas decisiones que en la sumatoria y con el tiempo se han ido dando cuenta que no han sido buenas decisiones, ¿no? Pero en la época de Correa, en los 10 años que gobernó, hubo un descenso desde el año 2010 hasta el año 2017-18 de la tasa de homicidios, lo cual ha sido inclusive destacado a nivel internacional. Pero yo creo que el problema ahí se ubica en el tema penitenciario, ¿no? Yo creo que ese es un detonante importante, no sin antes decir que eso también tuvo orígenes en decisiones pasadas, ¿no? Siempre la conexión entre lo pasado y el presente va a ser un problema, ¿no? Para la explicación. Pero en todo caso, nunca se explicó, se dio cuenta del primero de por qué se empezaron a matar gente dentro de las cárceles, a haber cruentas disputas. Eh, Nunca se entendió que este tema era un problema que tenía proyección mucho más allá del mundo carcelario, inclusive de proyección regional, porque ustedes hablan ya de la proyección a Perú. Y en su momento los gobiernos tomaron decisiones que de pronto afectaron de una manera sustancial al ya cargado sistema penitenciario del Ecuador, dio como paso el advenimiento de una serie de bandas criminales muy complejas, muy temerarias, armadas, muy violentas. Y claro, a partir de eso el Estado un poco dejó que la situación se vaya madurando y se le advirtió en su momento al gobierno que este tema se iba a ir a las calles, iba a pasar a las calles. No se tomaron acciones concretas, correctas. El debate sobre el problema estuvo articulado a ubicar el problema del tráfico de drogas como un problema sustancial, pero obviamente hay relación con el tráfico de drogas, pero la violencia sí tiene una vida autónoma, ¿no? La violencia terrorista es producto de ella. Entonces yo creo que las malas decisiones, apagadas de un ambiente político muy polarizado, ha detonado en esto, ¿no? Si eso le suma el narcotráfico, obviamente, la crisis económica, sobre todo a producto del COVID, del cual Ecuador fue muy azotado, muy afectado, creo que fueron un detonante importante de este tema. La característica de esta gente es que, bueno, son grupos delincuenciales que no tienen, han utilizado la violencia como mecanismo de proyección, de acaparar poder, de incrementar su presencia territorial, de sobornar al Estado, de bajar la moral del Estado, de articularse, de infiltrarse el Estado. Y esto, el tema es que, bueno, la violencia ha crecido de una manera inconmensurable, ¿no? Eso es algo que llama mucho la atención porque
inclusive lo pone como un caso de estudio, porque yo no creo que exista algo en la región similar, ¿no? Un país que ubicándose en 5,6 pase a tener casi 45 por cada 100.000 en 5 años. Eso nunca se ha visto y es una cosa muy explosiva, pero claramente la violencia es una especie de virus, ¿no? Una bola de nieve que se incrementa y crece y toma distintas manifestaciones que no solo afectan a los criminales, como en su momento se dijo, sino afecta a la población, ya se ha metido la política, ¿sí? En fin, calza para todo, ¿no? Entonces el problema es que estos últimos días hemos vivido un corolario de eso, en parte por la decisión del gobierno de intervenir en las cárceles. Aquí está el tema de lo estratégico, ¿no? Porque me parece que el tema carcelario es un punto medular en el Ecuador. Y la decisión del presidente, en ese sentido, yo le doy razón al presidente de querer intervenir las cárceles, de cambiar, hacer transformaciones profundas al sistema penitenciario, obviamente alteró una dinámica que se ha venido manejando en los últimos años y que producto de ello ha habido represalias y esas represalias las hemos sentido en el territorio, ¿no? Inclusive hubo videos la semana anterior de amenazas de violencia y de actos terroristas y que eso también pasó en el año 2022, en noviembre, cuando, producto de una reorganización carcelaria que hizo el presidente Lazo, tuvimos eventos de violencia, sabotajes, terrorismo en el territorio nacional, ¿no? Sobre todo en las ciudades de la costa. Entonces, yo creo que lo de ayer fue una de las cosas más graves que se ha visto, pero ya lo hemos vivido, ¿no? No creo que es nada nuevo en el sentido de lo que se espera, ¿no? Tal vez la cuestión podría empeorar. Sobre el tema de las bandas criminales, estas que han sido declaradas como organizaciones terroristas, ¿no? Hablamos de varias, los tiburones, Magia Trébol, los tiguerones, los choneros. ¿Cómo se permitió que esas sigan creciendo? El sistema penitenciario no fue un buen conducto, entonces, digamos, para, digamos, quitarle la posibilidad a estas bandas de seguir creciendo, seguir expandiéndose por todo Ecuador. A ver, en la política de Correa en su momento fue de mano dura, ¿no? Correa bajó la tasa de homicidios, pero también incrementó la población penitenciaria en casi 4 veces, 3 veces y medio, ¿no? La población pasó de tener 11.000 en el año 2011 a 11.000 personas a cerca de 40.000 en el año 2019-2020, ¿no? Y eso obviamente generó una sobrepoblación penitenciaria que, sumado al tema del narcotráfico, fue detonando un ambiente de casterización del sistema penitenciario, de creación de bandas. En su momento estas bandas no estaban en disputa, no estuvieron en disputa. Se aduce que eso fue producto de un líder carcelario que fue José Luis Zambrano, alias Rasquiña, que fue asesinado en el año 2020, después que se le permitió salir en libertad. Y a partir de eso detonó una guerra entre bandas criminales que derivaron en las peores masacres carcelarias que tuvo el país. Pero claro, de ahí frente a eso, el Estado, básicamente el diagnóstico que hizo el Estado, inclusive teníamos un secretario de inteligencia en este país que decía que básicamente no hay cómo hacer absolutamente nada en el sistema penitenciario. Es decir, que es imposible, es casi imposible cambiar esa realidad. Doctor, también mencionó el COVID como un factor importante, un factor determinante para que la violencia siga expandiéndose en Ecuador. ¿Podría un poco explayarse en ese punto? Bueno, hay toda una serie de diagnósticos, sobre todo he leído cosas interesantes de Argentina, ¿no? Porque ellos con el tema del modelo de dolarización que el presidente Milei quiere implementar se han focalizado mucho en el tema de Ecuador y han hecho diagnósticos interesantes por respecto del dólar. ¿Por qué toma el tema del dólar? Porque Ecuador fue un país muy azotado socialmente por el tema de la pandemia, un poco porque el modelo de tipo de cambio en Ecuador es bastante rígido y no permite emitir moneda para, por ejemplo, que en su momento Perú, Chile y otros países tuvieron ayudas sociales para la población y evitar que así se propague la pandemia. Eso obviamente impactó enormemente la informalidad y en el tema social, en el tema económico, que obviamente el COVID tuvo otras consecuencias económicas muy fuertes. Yo creo que Ecuador es uno de los países más azotados por la cuestión de la inequidad social, la pobreza, etcétera. Entonces, si a esta situación se suma la ola de violencia que ya veníamos arrastrando, creo que podría ser una explicación interesante de lo que está pasando ahorita en el país. No con ello decir que es lo único, ¿no? Porque obviamente ustedes también tuvieron problemas con la pandemia y casi todo el mundo. Pero obviamente, dadas las situaciones que vivía el país y las condiciones con las cuales nos enfrentamos, es posible que esto haya contribuido a una mayor proliferación de la polarización, porque al final lo que estamos viendo aquí es una especie de conflicto, ¿no? Que también es social, ¿no? Porque aquí estamos viendo gente muy joven metidas en grupos criminales, gente que se seduce por el mundo de lo ilícito, por el tema de la narcocultura, la extorsión, que es un mecanismo de reproducción de la economía criminal muy fuerte.
y que ha encontrado que la violencia es el mejor camino para poder fortalecer su poder. Y me parece que es algo que debe ser destacado y tomado con alertas propias para evitar que esto se propague a otro país, ¿no? Claro, justo hablando sobre eso, evitar que se siga propagando, buscar soluciones al problema. Justo ayer el presidente de Ecuador, Noboa, decretó este conflicto armado interno para catalogar la situación que se vive en el país. ¿Cómo afecta esto a la situación que se está viviendo actualmente ahí? Bueno, fue una medida extrema, hasta punto de vista justificable por la situación que vivimos, eh, pero también con mucha incertidumbre y también hay que destacar que es una medida peligrosa. Peligrosa para efectos de los excesos que puede haber y también para el mismo gobierno, porque obviamente es una carta muy brava, una medida muy extrema, ¿no? Declarar conflicto interno y declarar terroristas a estos grupos implica declarar los objetivos militares. Ni en las más cruentas guerras del narcotráfico en México y en Colombia se ha declarado conflicto interno. Es un tema que hay que destacar, ¿no? Porque obviamente lo constituye objetivo militar y eso requiere un análisis distinto, pero en todo caso, más allá de lo jurídico, ¿ya? Calzo no es una decisión política y es una decisión política extrema que obviamente apunta a buscar que el Estado, a prevalecer la autoridad del Estado como el imperio de la ley, ¿no? Por todo por sobre todo este tipo de visiones que buscan desestabilizar y creen que están por encima de todo lo que es la institucionalidad del Estado. Y claro, esto al final es un tema de cúmulo de impunidad, una impunidad que ha estado atravesado, rampante en el Ecuador. Porque el apoyo político que ha recibido ayer va a estar condicionado a buscar resultados el corto y mediano plazo. Y aparte esta situación del conflicto armado interno y las medidas que están tomando ahorita para, digamos, calmar un poco la situación de violencia, mencionó, claro, el problema es más estructural que todo. ¿Qué otras medidas se deberían hacer para tratar de salir un poco de esta crisis que está Ecuador actualmente de violencia e inseguridad? A ver, el desafío principal, porque esto es una medida emergente, una medida de emergencia, una medida excepcional, y no podemos vivir de medidas excepcionales, porque lo que hay que sostener es la cotidianidad, la normalidad. Para eso se requieren políticas públicas. Creo que hay dos desafíos importantes. El primero es el tema de la recomposición, reestructuración del sistema penitenciario. O sea, el Estado tiene que recobrar el control de las cárceles. Eso es fundamental. Es un hito clave y eso saben las organizaciones criminales, por eso tal vez es la lucha, ya el conflicto. Está el tema de la impunidad. Creo que si tú no retoma el control penitenciario no puede hablar de una lucha contra la impunidad, porque si no, ¿dónde los va a poner a las personas que detienen, ¿no? A los criminales? El tercer elemento que creo que se cae de cajón es la corrupción institucional, porque lastimosamente eso, estamos atravesados por una especie de área gris, donde no se sabe si que las instituciones con las cuales el Estado opera están también a servicios del narcotráfico, de las bandas criminales, y eso es algo que también genera mucha complejidad al rato de poder actuar. Y tercer elemento, algo que usted estaba topando, que me pareció interesante, que es el tema de armas de fuego, ¿no? El 80% de los homicidios en el Ecuador son por armas de fuego y de grueso calibre. Y ahí hay un tema que nos debe dar explicaciones, sobre todo las instituciones, de dónde vienen esas armas de fuego y cómo están entrando al país y qué interés. Justo quería comentarles sobre eso porque hace unos meses atrás se había develado esto, ¿no? Que habían armas y municiones que entraban a Ecuador y servían a bandas criminales que tenían procedencia peruana. ¿Debería haber un control más estricto, más riguroso en ese tipo de temas? ¿O cuál es su perspectiva del asunto? ¿Qué cosa está fallando ahí para que haya este tipo de problemas? Por supuesto que sí, hay que buscar controles más estrictos, para eso se requiere niveles de cooperación acertada con policías colombianas, peruana, el ejército peruano, o las Fuerzas Armadas, perdón. Y obviamente, al parecer es una prioridad. El presidente está convocando una consulta popular para tratar temas, entre ellos, muchos de ellos, la mayoría sobre temas de seguridad, donde el tema de armas de fuego parece posicionarse un tema prioritario. Y ahí hay un tema interesante. El presidente está pidiendo endurecer penas para las personas del porte y tenencia de armas de fuego de dotación militar, lo cual me parece un mensaje correcto, ¿no? Porque las medidas, las políticas de control de armas en este país, sobre todo en materia penal, son bastante laxas, ¿no? Claro. Y un poco para ir cerrando la entrevista, doctor Pontón, hay gente que también, a partir de esto que ha pasado en Ecuador, ha sugerido, ha propuesto que se aplique las medidas o el plan Bukele.
¿no? En lo que se aplica ahí en el país centroamericano, El Salvador, ¿siente que se podría adaptar estas políticas, estas medidas contra la delincuencia a Ecuador? ¿Siente que son contextos distintos y es riesgoso hacerlo? ¿Cuál es su visión del asunto? A ver, el presidente me ha dicho que va a generar cárceles tipo Bukele, ¿no? Inclusive está buscando contratar a las empresas que construyó las cárceles en El Salvador. Ahora, replicar el modelo conservador es complejo porque somos países distintos, pensando por el tamaño, ¿no? Ecuador es más grande. O sea que Ecuador es un país chico en Sudamérica, pero no se compara, es 10 veces más grande que El Salvador, ¿no? Y claro, ahora Bukele también es una persona que, primero, ha tenido mucho más tiempo para gobernar. El presidente Noboa solamente va a estar en funciones año y medio y él va a buscar la reelección, pero eso no está asegurado, ¿no? Segundo, me parece que Ecuador tiene un problema económico. El modelo Bukele también tiene su costo, costo económico. Y también tiene un costo político, porque Bukele también no solamente es cárceles, sino también es un modelo de gobierno que se apalanca alrededor del crimen, ¿no? Y básicamente Bukele es una persona que ha acumulado mucho poder, concentra poder. Y eso no es muy bien visto, por ciertas, en las democracias, ¿no? Entonces, es complejo. Yo no creo que Noboa tenga las condiciones políticas para ejercer un modelo Bukele, por más que actualmente tenga un respaldo mayoritario y sus medidas sean extremas. Porque también Bukele también tenemos que tener claro, ha sido un presidente efectivo del combate al crimen y esa efectividad es lo que lo ha posicionado. Yo creo que ese es un gran tema, ¿no? La efectividad. ¿Quién es efectivo en el crimen? Que no es un tema fácil, podríamos discutir después si eso se puede replicar, pero por lo que he visto en el país, las medidas no han dado resultados y posiblemente pueda pasar lo mismo con esta declaratoria de guerra en el Ecuador, porque a veces, por más que sean estrategias válidas, gastarse en una carga tan brava en una situación como la que vive el país, con una situación bastante incierta, podría generar una crisis política futuro, ¿no? Claro, entonces es un contexto distinto, medidas distintas para atender a la realidad que se vive ahorita en Ecuador. Bueno, doctor Pontón, esa ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por su valiosa perspectiva sobre esta problemática, que sin duda es algo que se tiene que prestar atención y, como dice, importante también para el resto de países de Latinoamérica, para precisamente no caer en lo que ha caído ahorita en Ecuador, ¿no? Es un Muchas ejemplo que gracias. quizás debemos aprender también los países vecinos para ver qué cosas no hacer, qué cosas evitar y a qué cosas prestar atención también. Algún último comentario que quiera decir al respecto de qué cosas podemos aprender nosotros los países vecinos sobre este gran problema que se vive actualmente en Ecuador. Bueno, justamente eso, ¿no? Cuando dicen un viejo adagio, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Si está sonando en Ecuador hay que prender alertas. Porque ya inclusive hace meses atrás salió noticieros de información de que esta banda criminal, los Tiguerones, está operando en Perú. Esperaría que no sea así, pero en todo caso la adaptación cultural y emulativa que hay alrededor de la narcocriminalidad es algo que realmente preocupa muchísimo. Ya vemos ciertos vestigios en otros países. Y Ecuador, lastimosamente, esta enfermedad ha pegado extremadamente fuerte, ¿no? Por tanto, es hora de actuar preventivamente, ¿no? Claro. Bueno, doctor Pontón, muchísimas gracias por su tiempo. Mucha fuerza para lo que está ocurriendo en Ecuador. Ojalá que puedan un poco resolver no solo esta emergencia específica de inseguridad, sino también resolver estos problemas estructurales de los cuales hemos conversado en toda esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos vernos pronto en otra entrevista aquí en Latina Noticias Edición Digital. Gracias, hasta luego.